buenas a todos. Hoy tenemos con nosotros, fundamentalmente dentro de la asignatura de Innovación y Estrategia Tecnológica en Ingeniería, del plan online de la UBNA, a Héctor Arce Solana. Pero vamos a utilizar también este material para otras asignaturas de otras titulaciones de Ingeniería, de la oferta de la Escuela de Ingenieros Ingenieros Industriales de la UBNA. Héctor, voy a decir un poquito, si te parece, Héctor, tanto tus titulaciones académicas como tu currículum profesional, y me vas corrigiendo si ves que meto la pata en algo. Héctor es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra. Es máster en Ingeniería Económica en Productos y Procesos Industriales por la UNED. Estoy en ello. Estás en ello. ¿Cuánto te queda? Pues esperemos que 3 meses. Entonces, lo eres. Máster en Estudios Medioambientales y de Ordenación del Territorio de Deusto. Y por otro lado también tienes algunos cursos o alguna formación en el extranjero, como por ejemplo experto en microfinanza por la Escuela de Finanzas y Gestión de Frankfurt. Esto en la parte o en el apartado, digamos, relacionado con titulaciones regladas académicas, y desde el punto de vista de experiencia profesional ha sido, por orden cronológico, creo, de más antiguo a más moderno, gestor de proyectos en CEIN, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra. Gestor de proyectos institucionales también en la mesa, si no me equivoco. Y luego en instituciones internacionales has hecho también de asesor, consultor, mentor en varias de ellas. Asesor de Mountain Microfinance Institute para Denver, consultor de Small Business Development en Denver, mentor de Cherry Blair Foundation for Women en Londres, otra cosa creo. Ha sido docente en la Escuela de Organización Industrial de Madrid y actualmente tus ocupaciones, creo que son 3. Por un lado, profesor de Emprendimiento e Innovación del Foro Europeo Escuela de Negocios aquí en Huarte. Sí. Consultor de Desarrollo Sostenible de Arcos, también en Huarte. Y desde hace 3 años, fundador y coordinador de proyectos de innovación de Peer Faculty, que tiene 3 pilares que creo que nos vas a... sí, los voy a comentar más adelante, que son, por un lado, hábitats de innovación ágil, mentores para acelerar y crowd para validar la previsibilidad y los prototipos, ¿verdad? Correcto. Así que tienes una experiencia muy amplia, tanto académica como desde el punto de vista profesional, en España y también en el extranjero, ¿no? Sí, ahora os lo voy a comentar ahora, no tanto yendo a los títulos, que eso está en LinkedIn, sino un poco mi experiencia más personal. Así que si queréis empezamos y os comento, ¿vale? Pues bueno, empezamos con la presentación. Esto es lo que vamos a ver, aunque hay mucha letra, va a ser muy rápido. Es Héctor Arce, ¿quién soy yo? ¿Están llamando? El reto, innovación innovación ágil, la solución, intrapreneurs, Peer Faculty, somos innovación ágil, que lo voy a comentar brevemente, proyectos matados versus vivos, es decir, experiencias nuestras propias cuando hemos tenido que matar proyectos y los que continúan vivos. Y luego un poco lo que proponemos en ágil, en temas de educación, de startups y de innovación. Y brevemente la metodología que usamos. Y con esto acabaremos. Como veis aquí, eslogan de equivócate mucho, equivócate pronto y equivócate barato, ¿no? Que es Lean radical. Y es lo que intentamos implementar. Vale, este soy yo. Después de todo lo que ha contado Miquel, pues sí, aquí hay una experiencia, pero yo creo que fuera de esa experiencia que podéis leer en LinkedIn está que, pues mi árbol genealógico, y que viene a decir que pues parte de mi familia, sobre todo de la parte de mi madre, donde mi madre y mi padre tienen una boutique desde hace 30 años, desde que yo era pequeño. Sus hermanas tienen también negocios en comercio y en industria con sus maridos, y en la parte de mi padre, pues también uno de su hermana tiene también un taller industrial, sus hijos han seguido con el negocio y otros primos han creado un tema de energías renovables. Mi hermana sigue siendo emprendedora, mis otras primas también. O sea, que bueno, que dentro del árbol genealógico me viene un poco de familia, aunque yo no empecé ahí. Es verdad que empecé en CEIN como consultor y esto luego me ha llevado a derivar en ser formador
y ser emprendedor, ¿no? Que al final es lo que yo más pues, siempre tenía en la cabeza. Yo quiero montar algo para hacerlo como yo lo pienso, como me gustaría que se hicieran las cosas. Antes de todo eso, de decidir esos pasos, lo que hice es irme de sabático. Y he estado de sabático 2 veces en mi vida. Una cuando dejé CI, que a pesar de que tenía un puesto de trabajo indefinido en una empresa pública, pues decidí marcharme y me fui a Canadá. Y estuve ahí unos meses y me cambió la vida. Dije, hostia, es que aquí las cosas se hacen de otra manera, ¿no? Y bueno, después de eso vine, trabajé y me fui a Estados Unidos, donde antes de encontrar trabajo también estuve de sabático, lo que pasa que esta vez haciendo de voluntario, no sabático en la playa, aunque ya parece una playa, sino conociendo otras organizaciones que me permitieron luego trabajar. Porque en el mundo anglo, además, si no tienes cartas de referencia, pues no eres nadie, por mucha experiencia que tengas. De ahí, cuando que me vuelvo en la crisis y con una hija americana debajo del brazo, pues digo, ¿y ahora qué hago? ¿No? Buscar trabajo, etcétera. Pues bueno, ahí es donde decido montar Arcos y hacer un tema de desarrollo sostenible, que es lo que a mí me gustaba, pero como herramienta el emprendimiento, el desarrollo a través del emprendimiento. De ahí surgen varios temas de educación y por eso creamos Peer Faculty, que lo que en un principio era buscar profesionales para que impartieran clases en escuelas de negocio, en universidad, etcétera, contando su propia experiencia. Y esto ha derivado en un tema de innovación, porque hemos visto que el camino es eso, o lo que estamos ahora trabajando, que dentro de un año pues no sabremos, no lo sabemos. Por eso a nuestros proyectos también le aplicamos la metodología que proponemos en empresa y en emprendedores, ¿no? De ser ágil y adaptarte hacia donde el cliente te exige. Uno de los proyectos que vamos a hablar es Copoliki, que es hijo de Peer Faculty, y es porque en un momento dado me doy cuenta que hay una necesidad de cómo la gente está validando proyectos a través de en papel o simulado. Y yo decido que hay una herramienta que es el crowdfunding que se utiliza para otra cosa que la voy a utilizar en educación. Y ahora os lo cuento más adelante. Sí que he puesto ahí innovación porque la verdad es que llevo desde los 24 que empecé a trabajar en este contexto de innovación, emprendimiento, startup, EIBTs, capital riesgo y si no, en innovación social, haciendo emprendimiento social con emprendimiento inclusivo. ¿De acuerdo? Que son digamos, las dos vertientes que a mí más me gustan, el tema tecnológico y el tema social. Y entonces ahí pues me he buscado siempre el camino para intentar tener las dos. Vale. He hablado demasiado sobre mí, que no quería. El reto es la innovación versus la innovación ágil. ¿Cómo se ve la innovación? Que lo tenemos aquí en el cuadro de fases de la innovación, ¿no? Bueno, he puesto esta foto como podría poner otras. Para mí esto es gestión, pero no es lo mismo que innovar. Y hasta ahora, cómo se hacía, sobre todo en empresas grandes, la innovación era, primero tengo una idea, luego busco la financiación para esa idea, hago el desarrollo y luego al cliente. Y esto es en Ágil lo que hacemos es totalmente la vuelta. Tenemos la idea, buscamos al cliente, desarrollamos y luego ya buscamos la financiación. Y esto lo cambia todo. Por eso hay que ir mucho más pequeño, porque no tienes el dinero todavía para ir grande, ¿no? Pero cuando vas a ir grande ya tienes la validación de tu cliente. Entonces, digamos que la parte de las fases de innovación es un tema de gestión, cuando ya tienes tu proyecto validado por tu clientela, y la parte de la derecha es hackear. O sea, lo que hacen las metodologías ágiles es hackear el contenido, los sistemas, como se hace hasta ahora. Por eso hay que intentarlo hacer muy rápido, probar muy rápido que esa innovación que tú tienes en la cabeza, el cliente te da la razón. ¿Vale? Por ejemplo, a las 3 he tenido una conversación con la Universidad de Mondragón para presentarle Copoliki y hablando con los socios que hacen la parte tecnológica, yo les decía, joder, creo que para este programa no les va a interesar. Pues justamente el cliente me ha dicho, nos interesa para este programa. Pues fíjate, ¿no? O sea, una cosa es tu hipótesis en la cabeza y otra es lo que realmente pasa. Y en las empresas, pues la mayoría de las veces, sobre todo los equipos directivos, piensan que ese es el camino, pero no se lo preguntan al cliente. Y esto hace perder muchos recursos en tiempo y en dinero.
Vale, no sé si tenéis preguntas hasta aquí. ¿Bien? Vale. Entonces, para nosotros la solución son intrapreneurs, es decir, gente que tiene la mentalidad del emprendedor dentro de la empresa, intraemprendedores. Aquí pone, pues, un emprendedor nace con esa agilidad porque muchas veces empieza pequeño y no tiene a quien darle, con quien responder, lo hace a su manera. Un intraemprendedor se choca muchas veces con la burocracia de la propia empresa. Y esto, para que se den intraemprendedores, tiene que haber un cambio en las organizaciones, que es otro tema. Pero la respuesta es intraemprendedores. Y para eso tienes que tener las mismas competencias que un emprendedor, pero dentro de la empresa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, os pongo dos pues de Amazon y Spotify, que son trabajos que se están dando ahora, ¿eh? No sé si a ver si lo podemos ver rápidamente. Por ejemplo, estos son de Spotify, pues todos estos, el Product Manager, Growth Product, lo que quieren es gente que haga Lean, metodologías Lean, para hacer crecer sus productos. Spotify ahora mismo la organización es espectacular en temas de intraemprendimiento. Creo que este es el de Amazon, ¿no? Innovation Program Manager. Pues esto lo que te está buscando es, esta persona no la quieren para que maneje la innovación actual, sino para que busque nuevos modelos de negocio. Están pensando en cómo van a hacer que Amazon, que va a ser Amazon dentro de 3 años, 2 años, que igual no se gana la vida como lo está haciendo ahora. Para eso, Héctor, como tú dices, se requiere un cambio de mentalidad radical también en las propias organizaciones, claro, porque si Correcto. esto no es posible, ¿no? Correcto. Esto luego lo he puesto también, ¿no? Por ejemplo, Telefónica se inventa Lean Elephants, que es cómo introducir Lean en un gran elefante como Telefónica con no sé cuántos mil trabajadores, con esa estructura interna que lo que hace es de todo menos propiciar o promover la innovación. ¿De acuerdo? Y de ahí surgen todos esos paradigmas, ¿no?, de gestión de la innovación dentro de las organizaciones, ¿no? Y el boom un poco también de la formación para la innovación en las organizaciones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo comento luego, pero me da igual ahora en este orden. Hasta ahora estas grandes empresas, los bancos, todos los que se están acabando su modelo de negocio tradicional, ¿no? Bancos, industria, telefonía, televisiones, medios de comunicación, lo que han hecho es hacer concursos de intraemprendimiento o aceleradoras. Tráeme la idea tú, que yo te apoyo. Pero esto, después de unos años, han visto que no es suficiente, porque tienen ese emprendedor que me trae, o emprendedora que me trae la idea, luego se ve en la misma lucha con la burocracia interna. Es decir, no, es que nosotros nos ganamos la vida así y estos no queremos este cambio. Entonces, la solución que ahora están promoviendo es hay que hacerlo con la estructura, con nuestra propia estructura. Y por eso buscan intraemprendedores o dentro de su propia estructura. Y es más, lo que hasta ahora, aquí hemos visto ejemplos que buscan de fuera, pero lo que hacen es lo que decía Miquel, formar a la gente de dentro o hacer programas desde dentro para encontrar a esas personas que van a liderar la innovación. Bueno, el objetivo nosotros, lo que proponemos desde nuestra empresa Peer Faculty es innovación ágil y el objetivo es vender cuanto antes. Si no se puede vender, intentar métricas reales y por eso el crowdfunding. Es decir, yo tengo muchos ejemplos de gente que viene y dice, es que quiero traer, por ejemplo, bolsos de China o de Italia, bolsos de Italia. Y me voy a montar una tienda en Carlos III. ¿Pero qué dices? ¿Pero cómo vas a hacer eso? ¿Has vendido un bolso? No, pues intenta hacerlo más barato. Y la lógica es, ¿por qué no hables una página en Facebook que cuesta 0? Pones el modelo de bolso y si vendes 2, entonces ya empezamos a hablar. Si vendes 10, mucho mejor. Y si vendes 20, igual es que estás acertando en lo que las personas quieren, ¿no? Pero ya tienes unas métricas reales. Has vendido algo y entonces la decisión de invertir 60.000 euros en un alquiler de un local o en la compra, etcétera, es diferente. No sé si me explico esto. Muy bien. Entonces nosotros en Peer Faculty lo hacemos
Lo primero que hacemos es construir el hábitat, luego contamos con Peer Innovators, que lo podía, la verdad es que no lo he sacado, pero lo podía haber hecho. Voy a hacerlo de un momento. Es decir, a ver si se carga. Entonces, Héctor, ¿vuestro cliente quién son realmente? ¿Quiénes son? ¿Quién se acerca a vosotros? Vale, nuestro cliente son empresas, los equipos que innovan en las empresas. Es decir, a nosotros lo que ayudamos es a ese intrapreneur o intraemprendedor o intraemprendedora, cuando tiene esa innovación, a decirle, no, vamos a hacerlo de una manera ágil, ¿no? Primero con este sistema de Lean, vamos a intentar validar cuanto antes al cliente cómo eh, como a veces es difícil para una empresa, por ejemplo, imagínate que lo que quiere una empresa que dice obesidad, el problema de la obesidad. No se me ocurre ahora, pero de la obesidad. Y una empresa de automóviles decide crear una aplicación para saber cuándo, pues cuando la gente anda, deja el coche y anda más, ¿no? Y entonces dice el premio a la gente que ande más. Se está metiendo en un sector que no sabe. O sea, el mundo de las aplicaciones no lo controla, el mundo del automóvil es otro sector. Aquí, la manera más rápida de llegar a tu cliente es a través de una persona que ya está en ese sector de aplicaciones, es decir, un mentor, porque te va a abrir el camino al sector y sus contactos a clientes para que te digan, "No, pues mira, yo sí que lo haría o yo no lo haría, ¿no? O me parece buena idea, mala idea, o te pago o te compro", que es todavía un paso más. Eh, casos que tengamos en Navarra, por ejemplo, pues Jofemar, que hace pending y de repente se mete en el mundo del coche eléctrico, ¿no? Autónomo. Esto pues, es un cambio total de sector. Esto es cuando hablamos aquí sobre todo de innovación disruptiva, innovación, donde es más importante la innovación ágil, los sistemas de metodologías ágiles para innovar. ¿Contestó, no? Creo que sí, sí. Sí, muy bien. Y una tercera cosa que nosotros hacemos es, bueno, esto sería pues los peer innovators, ¿no? Es decir, gente que van a mentorizar en determinados sectores que tienen mucha experiencia y muchos contactos, pues les ponemos en contacto o construimos el proyecto junto con la empresa. Y luego es hacer crowdfunding para validar. El crowdfunding no para financiar, sino para validar. Es decir, lo que nos interesa es no obtener dinero para luego sacar el producto, que también, sino lo que sucede en el crowdfunding es que muchas veces aquellas personas que te ponen dinero son tus clientes finales y te están diciendo, aunque no tengas el producto todavía, yo ya te lo quiero comprar. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque aquí hay una fase que es previabilidad, que te están diciendo, que luego os voy a poner un ejemplo también, sin tener el producto, yo ya lo quiero. Entonces, fíjate, ¿no? Qué validación para cuando lo vayas a producir, pues es que ya sé que voy a tener vendidos 10, 10, 10 coches o 10, no me acuerdo cuál era el ejemplo que está, 10 aplicaciones para dejar el coche y andar, en vez de conducir, pues andar. ¿De acuerdo? No me quiero enrollar eso mucho. Por ejemplo, esto lo hemos aprendido aplicándonos a nosotros mismos. Proyectos que hemos matado. Pues matamos en su día Godcast, no sé si conocéis Tweet de ING, que es una aplicación que te permite sacar efectivo de muchas tiendas o negocios. A mí esta idea se me ocurre de una necesidad propia, de que en un momento dado mi hija mayor me pide un botín de agua y no tengo dinero. Digo, hostia, pero si hay bares aquí y yo tengo mi tarjeta de crédito, ¿por qué no iré al bar este? Le digo, dame 20 euros, me cargas en la tarjeta y te cobras el agua y las vueltas me las das, ¿no? Y decimos, pues así tengo cash. Bueno, pues lo que aprendimos después de desarrollar una aplicación, hacer un producto mínimo viable, es no sin mis métricas. Es decir, nos ofrecían dinero, instalaciones en incubadoras,
pero sin haber vendido nada. Y nosotros teníamos en la cabeza, si no vendemos nada o no demostramos que eso tiene éxito, aunque la idea es buena, no vamos a ir hacia adelante. Y lo que nos pasó es que no nos saltamos los pasos y menos mal, pues al poco tiempo vino ING y sacó Tweet, con lo cual nosotros no nos hubiéramos comido nada y seguramente tendríamos una deuda ahí de, aunque fuera de financiación pública, a pagar en no sé cuánto tiempo. Entonces, no saltarse los pasos, es mucho mejor empezar muy, muy pequeño y equivocarte muy, muy pequeño. ¿Vale? Por otra parte, hemos tenido éxito en... Esto nos ha llevado a aprender un montón, ¿eh? El podcast nos permitió entrar a hablar con, pues desde Sodena en Navarra hasta Ricari en La Rioja y todas esas de financiación pública, pero luego con gente de Guaira, que es la acera de Telefónica, con gente de Lanzadera, que es la acera de Mercadona, etcétera, ¿no? Pues que si no nos hubieran recibido. Y esto para mí, Sara y Maitane, que estáis aquí presentes, es que la mejor manera de obtener un buen trabajo no es a través de un currículum, es a través de presentar proyecto. Si tú le presentas un proyecto a una empresa, te va a decir, hostia, mira, esta viene con una solución, no con una lista ahí de títulos y demás, ¿no? Esto luego lo podemos discutir, Miquel y David, pero bueno, es mi opinión y como me han dado estos minutitos, pues os cuento mi historia, ¿vale? Vale. Un proyecto que sí seguimos adelante es Copoliki, ¿no? ¿Por qué? Porque primero no empieza como Copoliki, empieza como Poliki y con un tema muy pequeño que vamos presentando diciendo, oye, yo tengo esta idea de que en la asignatura de iniciativa, empresa, de emprendimiento, se puede hacer a través de crowdfunding. Y en vez de desarrollar una plataforma, no sé qué, contacto con unos chavales de Canarias que tienen un tema de marcas blancas, le digo, oye, vamos a hacer esto, ¿os parece? Y me dicen, sí, con nuestra tecnología se puede hacer. Que es la fase del equipo, ¿no? Yo no tenía ni idea de competencias en cuanto a desarrollar plataformas, no sé qué. Pum, ¿qué hago? Buscarle a alguien y ofrecerle un proyecto. Pues juntos probamos en 3 centros y tuvimos la suerte que justo Fundación Telefónica y Acción contra el Hambre estaban buscando un proyecto de estos, vieron lo que hacíamos y nos llamaron. Oye, ¿cómo lo hacéis? Esto nos dio la oportunidad de probar en vez de en 2 centros, en 8. Y ahora estamos en la segunda fase cuando hemos hecho Copoliki y esto pues está creciendo, ¿no? Porque hemos validado que de verdad la hipótesis que teníamos de que era una herramienta muy válida para el profesorado y para la gente que hacía temas de emprendimiento, pues es verdad, nos han dicho es verdad, lo estamos usando. ¿Vale? Esto es muy interesante, Héctor. A mí me parece súper chulo y súper interesante porque, por ejemplo, en las asignaturas de proyectos, todas las titulaciones ahora en todas las universidades tienen una asignatura de proyectos y muchas de ellas incluyen, Sara y Maitane lo saben, la creación de una IBT que normalmente se suele hacer pues un plan de negocio sobre el papel, dando a los profesores... Nada, no sirve para nada. Os prometo, no sé, o sea, el aprendizaje es mínimo. Aprendes cómo hacer un plan de negocio y mal hecho. Yo esto siempre digo, perdón, Miquel, que nadie se va a aprender a andar en bici al Tourmalet con una bici de 8.000 euros. ¿Sabes cómo empiezas a aprender en bici? A andar en bici, perdón. ¿Cómo empezaste, Sara, tú? Con los rodines. Con los ruedines. Pues es igual. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué quieres hacer un plan de marketing en el que dices que vas a poner un anuncio en televisión española si nunca lo vas a hacer? Lo que tienes que hacer es un plan de marketing que lo vayas a hacer y ejecutarlo, ¿no? Y dices, pues es que me voy a abrir un Facebook y eso lo haces. Perdona, Miquel. No, es que me pongo muy nervioso cuando escucho la palabra plan de empresa. No, sí, a mí me pasa lo mismo. Lo que pasa es que luego cuando terminemos de grabar te cuento cosas. Vale. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo y además creo que para los alumnos introducir este tipo de herramientas es súper motivante al mismo tiempo porque les permite ver que lo que ponen en la plataforma de crowdfunding pues tiene o no una cierta repercusión, ¿no? Y realmente mide el valor de la idea que están teniendo, ¿no? Por supuesto, y aprendes muchas otras cosas, ¿eh? Como por ejemplo, una vez que lo has llevado y le has dado vueltas y has encontrado tu idea innovadora, que
un tercio de la financiación que te van a poner, te la va a poner tu familia, tus amigos y los conocidos o fools que llaman. Estos aprendes que te lo van a poner, tu idea sea buena, mala o regular, porque te lo van a poner solo por la pasión que tú le pongas en convencerles. Pero es que esto es la vida real. Es que si tú vas a poner una hipoteca, vas a pedir una hipoteca, el 20% te lo van a poner tus padres, amigos o otros que convenzas, y da igual que sepan que no vas a pagar la hipoteca, porque te lo van a poner, y ahí hemos visto pues muchos temas de crisis, ¿no? Pero lo mismo si vas a poner una cafetería, ¿eh? El 30% de la financiación se la vas a pedir a ellos. Y entonces es una manera de aprender esto mismo. Bueno, que me enrollo porque me gusta, perdón. Vale. Bueno, pues esto es lo mismo que estamos comentando. Ágil en educación, pongo Matrix ahí, que no sé si habéis visto la película, pero hay un momento en Matrix en el que le dan a elegir a Neo entre un mundo simulado y un mundo real. En el mundo simulado el dolor es menor, es más difícil equivocarte, pero también es verdad que los sabores de la comida, de todo el éxito son menores. En el mundo real los palos son mayores, pero los éxitos también son, y el aprendizaje es mayor. Entonces, joder, nosotros lo que proponemos con Copoliki en educación es vete a validar tu innovación rápidamente en el mundo real. Y esto el crowdfunding te lo ofrece de una manera rápida y barata. Es decir, tú igual no tienes, imagínate que tu cliente final, porque estás haciendo bicicletas de bambú eléctricas, está en San Francisco y tú no tienes el dinero para ir a San Francisco, pero es que el crowdfunding con la plataforma y una red social te permite llegar a ese cliente y que te valide que efectivamente te compraría una bicicleta de bambú eléctrica para las cuestas de San Francisco. Vale. Te permite hacer métricas reales y decidir si seguir adelante o no seguir adelante. Con lo cual, como pongo aquí, validación simulada, papel o real. Pues eso, es que nos estamos cargando el plan de empresa y todo este tema de empresas simuladas, que cuando yo empecé a trabajar en CEIN, pues era novedoso, pero ahora mismo la tecnología lo ha superado. No sé si queréis que os la enseñe un momento, pero bueno, está ahí la dirección. Al hilo de esto, Héctor, una pregunta. Una pregunta, Héctor. Sí, te escucho. He visto que, por ejemplo, en determinadas actividades culturales, por ejemplo, un escritor decide publicar un libro en papel, pues para sus lectores, ¿no? Y entonces hace uso de estas plataformas de crowdfunding, sí, precisamente un poco para ver el interés de los posibles lectores de esa obra que da heladas, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente hay un compromiso por parte del lector de apuntarte a ese proyecto y el proyecto se ejecuta cuando se ha llegado a un número mínimo de personas interesadas que han aportado un dinero en ese proyecto y entonces se lanza ese proyecto y entonces esta plataforma da el dinero al escritor para que lo pueda editar, ¿no? Sí. ¿Ese tipo de plataformas son las que utilizáis vosotros para tener las métricas de vuestras ideas, de vuestros proyectos? No es el mismo fin. En nuestra plataforma la hemos construido para que sea educativa. Es decir, el profesorado tiene el control de todos los proyectos, tiene un canal propio y tiene el control de los proyectos. Y la finalidad no es recaudar dinero, es validar que esa idea antes de construir. Por ejemplo, se nos ocurre hacer un mini molino de viento. Molinos de viento. Antes, voy a poner un ejemplo ahora con otra cosa, pero antes de y ni siquiera hacer el prototipo, de construir, de buscar las piezas, podemos hacer un vídeo, subirlo a la plataforma y decir, queremos hacer esto, ¿no? Que nos costaría 400 euros, vamos a poner. Es igual el dinero que pidas. Al final lo interesante ahí es que las personas que tú crees que luego te lo van a comprar, que digan, joder, pues la idea es buena porque no existe o porque como lo has presentado es bueno. ¿Esto qué pasa? ¿Que se puede hacer en otro tipo de plataformas que existen? Sí se puede.
pero el profesor o la profesora no tiene ese control sobre todo el alumnado. Y además, los proyectos es más difícil que cooperen, porque aquí, como estás viendo al resto de los proyectos de tu clase, pues o de tu asignatura, etcétera, puede haber cooperación entre ellos. La finalidad del crowdfunding, bueno, ahí hay otro mundo, ¿no? de recompensas, etcétera. Normalmente el caso de los libros que tú cuentas es porque lo que quiero es financiar los libros. También validas que el libro interesa, pero normalmente hay un tema de financiación. Vale. No sé si me he aclarado, te pongo otro. Sí. Mira, por ejemplo, o sea, ejemplos que se pueden ver aquí, que estamos haciendo ahora, trabajando con esto, casi todas son de FP, pues una aplicación, perdón, le he tocado Infórmate, que es una aplicación de unas chicas que hacen educación infantil y se dan cuenta que la información a los padres llega a través de tablones. ¿Y por qué no hacemos algo tecnológico con esto? No han tenido que hacer la aplicación, ni la de momento no la van a hacer. Están haciendo un vídeo en el que informan de esto y si hay, por un lado, después de que sus padres, madres, etcétera, les pongan algo de dinero, los padres y madres de las diferentes escuelas infantiles deciden que es buena idea, les pondrán algo de dinero y entonces dirán, joder, aquí hay algo. Claro que no vale 300 euros, no sé lo que valdrá, pero ya va sobre unas métricas reales. Es verdad que he comprobado que esta idea es buena con un simple vídeo y un texto. Y un presupuesto, pues para hacer cálculo matemático, ¿no? Fíjate qué presupuesto. Pues esto. ¿De acuerdo? Que es esos ruedines que hablaba Sara. Ese es un presupuesto, no tienes que hacer una cuenta de pérdidas y ganancias para demostrar un tema de innovación. O eso creo yo. Perdona, Miquel, si igual estoy metiendo la pata en algo. No. A su vez, no, al contrario, es muy interesante todo lo que dices. A su vez, Héctor, puedes comprobar la idea completa o parte de ella también, ¿no? Puedes comprobar, por ejemplo, una campaña de marketing asociada a una idea o algo. Claro. ¿No? Haces diferentes fases ahí. Como te digo, normalmente se trabaja en educación o en formación previabilidad, aunque luego en empresa nosotros trabajamos ya viabilidad, cuando ya tienes el prototipo, ¿no? Pero en educación creemos que es más sencillo previabilidad. Y por supuesto lo que dices, Miquel, esas métricas que te permite, es todo el rato las trabajamos cuando hay una acción de marketing, como voy a poner un post en Instagram y ver qué respuesta tiene. Ahí estás otra vez viendo métricas reales, es decir, he puesto un post, 25 lo han mirado, 10 han venido a la plataforma de crowdfunding y 2 de esas personas me han puesto dinero. Pues fíjate, ya estás otra vez haciendo un tema de embudo de ventas que se llama, ¿no? O métricas de venta, donde actuar luego en cada uno de esos pasos. En estos sistemas, sector, ¿hay alguna, en lo que respecta al dinero, me refiero, ¿hay algún compromiso por parte de alguien, de quien ofrece el dinero por parte del que está haciendo el proyecto por ejecutar esa parte a la que se ha comprometido? ¿Cómo funciona eso? Bueno, en cada plataforma funciona de manera diferente, ¿no? Pero generalmente lo que tú haces es, si yo te quiero financiar el libro, te pongo 10 euros y tú te compro, se llaman recompensas, en la cual luego tú me envías el libro o el primer capítulo o el segundo capítulo, o depende de la recompensa, por ese dinero, ¿no? Cuando conseguimos el óptimo. Nosotros aquí cómo funcionamos o cómo proponemos es, bueno, pero esto lo hablamos luego, porque no les interesa a Sara y a Maitán igual, ¿vale? Bueno, vale. Entonces, por ejemplo, en Ágil, en Startup o Emprendimiento, pues ahora nosotros vamos a iniciar un programa de innovar en el sector verde y estamos proponiendo lo mismo, es decir, oye, vamos a trabajar con gente que trabaja en el sector verde, energías renovables, etcétera, con muchos de ellos ingenieros o ingenieras, y lo que les vamos a proponer es darle muchas vueltas a su idea desde un problema a una necesidad medioambiental para encontrar la solución propia que ellos o ellas quieren. Normalmente lo que sucede es que está algo ligado a una necesidad personal. Pues un tema que tengo una huerta a las afueras de Olite y no me llega la energía bien y entonces me
me invento un micromolino de viento. Esto es un caso real, que tenemos. Esta gente, este caso del micromolino, pues hablando con ellos, ¿no? Pues nos plantean que lo que van a hacer es van a desarrollar un software una parte electrónica que va a hacer que la energía sea mucho más productiva, ese micromolino, ese molino pequeño. Lo que sucede aquí es que hay varias decisiones, es decir, construyo todo el molino, construyo solo la parte electrónica que permite ese mejor rendimiento, etcétera. Para mí, yo la primera pregunta que les digo, ¿pero esto existe ya? Dice, sí, te puedes comprar un molino de viento por módulos en China. Joder, pues cómprate el de China y desarrolla la parte que tú crees que va a ser esencial. No sé si me explico. Tú solo la parte que es esencial. Luego, cuando ya hayas demostrado que tu cliente lo que quiere es esto, que esa validación de ese desarrollo electrónico, entonces ya empezarás a hacer el resto del molino, pero hazlo lo más barato posible. Y todavía hay un paso más que estamos trabajando con ellos. Es decir, ¿por qué no haces un vídeo sin construir nada para ver si te lo compran, si tu cliente, el que tú crees que es tu cliente, te lo va a comprar? Y os pongo un caso de esto es Breakbook, que ha entrado en la lanzadera de Mercadona, pues que el señor Roig les va a poner una pasta a estos chavales, y ponemos un minuto del vídeo, si no os importa, para que lo veáis. ¿Se ve bien? ¿Lo veis bien? Sí. No se oye, eso sí, pero se ve. No. Espera, esta es la parte. La solución. ¿Habéis visto la solución? ¿Sabéis lo que habéis escuchado? Esta es su solución, la solución al problema. Ellos están construyendo luego veis el vídeo, pero su idea es construir un ebook, pero para Braille, ¿no? Que lo que haga es traducir cualquier texto a Braille. Lo cargas de un ebook, lo cargas y te lo traduce. Pero si veis, con el vídeo que he entrado en la lanzadera, no enseña en ningún momento lo que van a hacer. ¿Os imagináis por qué, no? ¿Tú por qué crees, Sara? No sé. ¿Por qué crees que no enseña Porque no saben cómo hacerlo, ¿no? Porque no saben cómo hacerlo, porque no lo han hecho. Lo único que tienen es la idea. Dicen, nosotros esto es lo que queremos hacer, pero es que no sé si sabrán cómo hacerlo. Igual dentro de su equipo no hay nadie que sepa cómo hacerlo, pero sí que saben que quieren eso y entran en lanzadera. Luego en otros vídeos más cercanos en el tiempo se ve, ¿no? Pero esta es la realidad. Entonces, claro, el ir pasos más hacia allí te exige más recursos, más tiempo, y no merece la pena, porque todavía tu cliente no te ha dicho si te lo va a comprar o si necesita eso que tú tienes en la cabeza, que es innovación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Vale. Y por último, hemos ido hacia atrás. A ver,
Aquí, innovación ágil, que aquí es, bueno, os he traído el caso de Telefónica de Lean Elephants, que dice que es un poco lo que os comentaba antes, ¿no? Que mejor desde dentro que desde fuera. Hasta ahora las grandes empresas, bancos, medios de comunicación, etcétera, cuyo modelo de negocio se está acabando, lo que intentaban era, a través de concursos o a través de aceleradoras, que la gente les trajera nuevas maneras de hacer negocio, nuevos modelos de negocio. Esto también han visto que es un problema porque es imposible cambiar esa organización, es como, ahí tengo ese satélite, pero no le hago mucho caso y de hecho si viene le pongo barreras para que no crezca. Lo que están haciendo ahora es programas de intraemprendimiento para que sus propios trabajadores y trabajadoras sean los que lideren esa innovación futura de sus nuevos modelos de negocio. A veces será incremental y a veces disruptiva, pero muchas veces sucede que el conocimiento lo aplican a sectores donde ni siquiera estaban, como pues le pasa a Telefónica y el mundo de los videojuegos o las 3D, y entonces tiene que hacer tirar de mentores para llegar a esos nuevos sectores. ¿De acuerdo? Aquí os pongo el vídeo que no lo voy a ver, no lo vamos a ver, pero donde la autora de Lean Elephants pues en 20 minutos o así cuenta el proceso en Telefónica. A mí me parece muy interesante, así que os animo a verlo más tarde. Lo que sí deja claro es en todo rato que lo importante del arte de prototipar, de ir haciendo prototipos en cada uno de estos pasos para que tu cliente tenga algo en lo que validar. Y un prototipo a veces es tan simple como un PDF, como hemos visto un vídeo, pero otras veces es como un PDF. Por ejemplo, cuando de repente, yo un ejercicio que hago mucho es crea tu propio curso formativo. De aquello que más sepas, que a veces es la guitarra, o tocar la guitarra, o me gusta la mountain bike, ¿cómo harías un curso? Y ahora lo prototipas. ¿Y cómo se os ocurre hacer un prototipo de un curso? Muy fácil. ¿Cómo lo haríais? ¿Cómo me contaríais a mí un curso? Por vídeos. Un vídeo. Otra manera más sencilla, que lo puedes hacer en 30 segundos. O en 20 minutos. Un folleto, ¿no? Un PDF. Dices, en un PDF te cuento, este es el objetivo, esto es el contenido y estos son los resultados. Ya tienes un prototipo. ¿Cuántos cursos se venden así, no? Es decir, oye, voy a probar si esto tiene éxito. Si tiene éxito y me lo compran, ¿qué hago? Desarrollar el programa del curso. Hacer vídeos, hacer contenidos, etcétera. Pero si lo hago todo y resulta que luego no tengo éxito, pues es que me he pegado una currada tremenda y el resultado es no 0, es menos 15. ¿Vale? ¿Sí? ¿Me he explicado bien? Vale. ¿Algo más aquí? ¿Alguna pregunta? No. Vale, entonces os cuento un poco cómo lo hacemos, que la metodología que seguimos para implementar metodologías ágiles, nosotros le llamamos Lean Competencias porque el foco lo ponemos en las competencias, es decir, trabajamos las competencias para que luego se aplique a diferentes contenidos y no al revés. Entonces, yo aquí pongo Atrapado en el tiempo porque no sé si habéis visto la película, pero es lo que realmente pasa en estas metodologías, que estás como en el gráfico que se ve abajo, ¿no? En rojo Design Thinking, en amarillo pues Lean Startup, en azul Ágil y luego Growth Hacker, que estás todo el rato dándole vueltas a lo mismo. Porque lo que estás intentando primero es a un problema buscarle muchas soluciones, muchas, no solo una, no la solución obvia, para que una de estas luego llevarla al mercado y que el mercado te diga que puedes tener éxito, que es lo que se llama innovación, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es repetición creativa. Siempre hacemos más o menos lo mismo, el círculo de empatizar, definir un problema, creatividad, prototipar y testar en el mercado. Estas 5 fases, solo que las intentamos hacer de manera divertida para que no te aburras. Esto es como, no sé si alguien ha hecho deporte, habéis entrenado a fútbol, baloncesto o algo parecido,
pero los entrenamientos generalmente siempre son igual. Si tienes un entrenador que te hace siempre el mismo ejercicio, pues al final acabas aburriéndote y no esforzándote. Si hace con el mismo objetivo diferentes ejercicios, pues siempre es más entretenido, más divertido, sueles dar más, ¿no? Más motivación. En Atrapado en el Tiempo lo que sucede es que se quedan atrapados en el mismo día y por eso a mí, bueno, yo soy muy fan de esta película, así que os animaría a verla también. Vale. Una segunda cosa que pasa en la metodología es que hay momentos de frustración. ¿Por qué no se te ocurre la solución perfecta a esa idea? Y normalmente es más fácil, o lo intentamos siempre llegar a necesidades personales, pero no porque esto sea un truco, sino porque la mayoría de la gente que emprende o intraemprende lo hace motivado por una necesidad personal, porque ha identificado un problema personal y lo ha resuelto. Pues porque mi madre, no se me ocurre un ejemplo, pero hay muchos, ¿no? Pues seguramente que los del Brave Book que os he enseñado antes es porque tienen una persona ciega a su alrededor. No sé si me explico con esto. Esto sucede continuamente y si veis gente que emprende siempre cuentan, pues es que a mí me pasó esto de joven o estaba en esta situación laboral y entonces se me ocurrió esto para solucionarlo. ¿De acuerdo? Nuestro grupo este año en Teleco, por ejemplo, lo recordaréis algunos, hubo una chica que propuso dentro de la asignatura de proyectos una empresa que le han dado premios en CEIN y tal, o sea que va en serio, y que la motivación última es un dispositivo para la monitorización continua de la glucosa en sangre, etcétera. Lo vi. Pues esa chica es de Teleco y la motivación última es que tiene una hermana enferma. Siempre. No sé si última o primera. Sí, eso es. Esto es como Atrapado en el Tiempo, que no sé si es mi motivación última, que lo cuento como porque es una analogía buena o porque todo empezó cuando vi Atrapado en el Tiempo y dije yo tengo que hacer algo así, ¿no? Pues igual en este caso, pero pasa mucho. Y entonces es lo que yo llamo día mágico, que es cuando encuentras tu motivación y dices, joder, esto lo voy a resolver yo, ¿no? Este tema lo voy a hacer. Día mágico que, bueno, que a mí me viene de cuando aprendí a esquiar, que me caí tantas veces y de repente pues un día te dicen, es que no te vas a caer, hay un momento que no te vas a caer. Y es verdad, hay a gente que le pasa en la segunda hora, hay a otros que nos pasa pues en el 10º, ¿no? Pues esto también pasa cuando estás intentando buscar una solución propia a un problema. Vale, y otro tema que nosotros trabajamos mucho es empatizar para aprender de los fracasos. Es decir, siempre hay que, antes de enviarle un mensaje al cliente, lo que haces es ponerte en su lugar, buscar información, encontrar sus miedos, sus resultados, los beneficios que le vas a hacer, que le vas a dar para mandarle el mensaje. Y si es negativo, aprender de lo que has hecho mal. De tal manera que si matas el proyecto, como os he mencionado al principio, no pasa nada, porque ese aprendizaje te lo llevas contigo. Una cuestión a propósito de esa gráfica que tienes ahora en pantalla, donde todo el proceso este que nos estás describiendo es el Lean Startup, ¿no? Y una cuestión por tratar de acotar o definir un poco los términos. Explícanos un poco si Lean es lo mismo que Ágil, Design Thinking, ¿qué es exactamente dentro de todo este proceso? Bueno, todas son metodologías ágiles, porque todas lo que hacen es buscar poner al cliente en el centro, ¿no? Y a partir de ahí construyo. Todo esto es una copia del mundo del software que hacen el manifiesto ágil, ¿no? Se lo hemos copiado a la gente que desarrolla programas informáticos, aplicaciones, y que ya hacían o siguen haciendo los beta, ¿no? Tienen como probadores beta de gente que o es experta y gente fuera inexperta, ¿no? Para que les digan y de ahí ir aprendiendo. Pues esto es igual. Aquí este gráfico hay como 4 fases, ¿no? En la primera, en la que identificas el problema, la necesidad y vas a construir soluciones. Y entonces das Design Thinking, porque es una metodología que se ocupa de esto, ¿no? De diseñar soluciones. Y luego en la fase de construcción
sigues utilizando Design Thinking, pero en la fase de validación de idea y de crecimiento utilizas Lean Startup, porque lo que haces es ya no te interesa tanto la solución, que ya la tienes construida, sino aprender de tu cliente cómo se va a comportar, ¿no? Y qué es lo que está apreciando y qué es lo que no está apreciando. Todo esto a través de métricas, se mide a través de métricas. Un ejemplo. Imaginaos que queremos diseñar un boli, tengo aquí un boli para zurdos, y decidimos que lo que vamos a hacer es, primero, a nuestro cliente, hemos llegado a esta solución que necesita, pues para agarrar es diferente, entonces lo que hacemos es una página web, un Facebook, y lo enviamos a los zurdos del mundo. De esos 100.000 zurdos que hay, 10.000 se meten en la página. Dentro de la página les pedimos que hagan algo, les decimos, ¿por qué no me pones aquí cómo escribes normalmente o qué te gustaría tener en un boli? Pum, te escriben. Ya tenemos de esos 10.000, 3.000 han contestado. Y de esos 3.000, cuando nos contestan, lo que les decimos, pues puedes financiarte tu boli a través de nuestro proyecto de crowdfunding. Y entonces, pum, si vienen y ponen dinero, tenemos otra métrica. Esto nos permite decidir quién es nuestro cliente, porque ahí hemos podido ver una evolución que resulta que son todo chicas entre 20 y 25 años las que nos visitan, pero solo las de 20 años nos ponen dinero. No sé si veis esa diferencia y ese aprendizaje en las diferentes trampas que le ponemos a nuestro futuro cliente para aprender de él. Sí, y luego la última fase que se ve en verde ahí es el Growth Hacker, que realmente ahí lo que haces es pues, utilizar temas de marketing online para crecer muy rápido, intentar crecer muy rápido. Pero esa parte la trabajamos menos porque lo que nos interesa más es validar innovación. Realmente, Héctor, hay una frontera muy difusa, ¿no?, entre el design thinking y todo lo demás, ¿no? Todo está un poquito mezclado, porque el design thinking también implica... ¿O no? Sí, puede que esté mezclado. Yo tal y como lo utilizo, es verdad que luego te acostumbras a pensar de esa manera, tipo design thinking, esa estructura, y cada problema que te encuentras lo vuelves a solucionar así. Pero Lean tiene lo Lean Startup, que es olvidarte de lo que es lo más simple posible, ¿no?, a tu cliente, aunque la solución que has diseñado en Design Thinking sea mucho más compleja, porque es un boli que encima tiene una sombrilla encima y 7 colores, pues lo que te obliga a Lean es a decir, no, es que la sombrilla no es lo que quiere, los 7 colores tampoco, lo que quiere solo es el que la agarre, la goma que hemos puesto, que normalmente la tienen los diestros aquí, lo arruga, pues la tiene aquí. Y ya está. Entonces, lo único que quiere es la goma. Entonces, igual no te hace falta ni producir otro boli, sino solo la parte de la goma. Y eso es Lean. ¿Vale? No sé si Sí. consigo explicarme en pero vamos, es esta parte de, joder, solo lo que tu cliente puede querer más, ¿no?, la propuesta de valor. Es lo que se llama el producto mínimo viable, ¿no? Producto mínimo viable, que creo que, no sé si lo tengo aquí, pero bueno. Más sencillo para que el cliente sea el que te dé el feedback, digamos, para continuar por ese camino o ir a por otro, ¿no?, básicamente. Sí, totalmente de acuerdo. Es que eso es la clave, ¿no? Que tu cliente puede ser, todo el rato pensamos en clientes finales, pero puede ser otra empresa, tu cliente final puede ser otra empresa, ¿no?, que trabajes B2B. Entonces, hasta que este no me lo da, yo no avanzo. Pero es así. Vale. Por eso validar con mi cliente en métricas. Y bueno, pues eso, este cuarto punto, que es crecer, vuelvo al círculo con más recursos y más tiempo. Es decir, una vez que mi cliente me ha dicho que lo que necesita es eso, ahora sí que invierto, busco más dinero y más personas para seguir en esa conquista de mi cliente. Pero la próxima vez que valide es que ya tengo al cliente al que preguntar. Entonces es más fácil y más rápido. ¿De acuerdo?
Y bueno, pues no tengo nada más que contaros. Aquí he puesto una canción también de Fito y Fitipaldi, Empezar la casa por el tejado, pues porque creo que para hackear todo, ¿no? Los modelos de negocio, la tecnología, etcétera, pues hay que empezar muchas veces la casa por el tejado. Y pues abierto a todo tipo de preguntas que me digáis. Que hemos hecho una hora que me parecía casi imposible estar una hora aquí otra vez hablando solo, pero al final, pues mira, voy a tener arte para esto. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora estamos viendo, dentro de los bloques estos que tiene la asignatura donde están todos estos chicos, están viendo también métodos de gestión de proyectos, el Scrum, el Kanban, todas estas cosas, que al final son métodos específicos de gestión de proyectos, pero que nuevamente filosóficamente entroncan con todo eso es, de la metodología ágil, etcétera, ¿no? Entonces todo resuena o todo suena un poco siempre a lo mismo, ¿no? Sí, no, yo, por ejemplo, en esa fase de ideación no utilizamos estos, pero luego en la fase de validación, Kanban, pues sí que lo utilizamos, ¿no? Porque es una manera pues muy ágil de ver qué estás acertando y qué estás fallando y qué cosas te quedan por hacer y qué soluciones nuevas podrías darle. De nuevo, muy influidos o muy heredados del mundo software, donde también, por cierto, existe una costumbre de algo que has mencionado tú anteriormente, que es tener como tu listado de proyectos en los que has participado para presentarte a una empresa, ¿no? Soy a la empresa lo que soy capaz de hacer, y en el mundo de software los programadores lo tienen claro y hay determinados sitios donde cuelgan como trozos de sus programas para que el que los quiere contratar pues sepa cuáles son las capacidades, qué lenguajes. Muy, muy a favor de hacer esto, de colgar tus soluciones que se te hayan ocurrido cualquier problema en plataformas, en LinkedIn, en donde sea, no guardártelo y decir, no. Yo creo que lo peor que te puede pasar es que me lo copien, es que, joder, es que perdón, esto igual hay que editarlo luego. Yo lo primero que hablo en mis clases, pero en la empresa, es que copiar es bueno. En el mundo del emprendimiento y de la innovación, copiar es bueno. Inspirarte es bueno, ¿no? Luego ya lo adaptarás, lo cambiarás, lo mejorarás, pero es que es esencial. Y un concepto también relacionado con eso, que es el concepto de la innovación abierta, ¿verdad? Es un cambio paradigmático también. Las empresas, Totalmente de acuerdo. el secreto industrial, todo lo que se hace en la empresa se ha desarrollado en la empresa, ¿no? Como islas como muy cerradas, ¿no? Y ahora parece que hay también un cambio paradigmático de open innovation, ¿no? De colaboración. Es que todo está muy relacionado, ¿no, Miquel? Porque realmente, si tú quieres validar con tu cliente, rápidamente lo que tienes que hacer es dejar a tu cliente entrar dentro, ¿no? Y si ya estás innovando con tu cliente, sobre todo si es una empresa, pues ese paso que ya has ganado, esa co-creación, esa open innovation. Entonces, creo que está muy en todo en esta línea. Bueno, yo aquí siempre lo comparo con los grupos de música, ¿no? Y que pues, las muy grandes, tipo David Bisbal, que haya Open Innovation no les interesa para nada. Cuanto más eh, pues restricto sea el sistema para entrar, mucho más beneficioso para ellos, ¿no? Pero los pequeños artistas que están en el garaje de aquí abajo de mi casa, pues seguro que les interesa que el poder llegar rápido, ¿no? Esa Open Innovation. Porque pasa una manera de dar a conocer su producto, etcétera. Entonces ahí no creo que eso se vaya a acabar nunca, o no el mundo de las patentes, pero creo que la innovación que vamos a ver disruptiva que hemos visto en economías colaborativas y en otro tipo de sistemas se va a dar en otros ámbitos que no van a ser patentes patentes como las que hemos visto hasta ahora. Pero esto es otra vez otra hipótesis personal que igual dentro de 2 días pues todo cambia. A nosotros, no sé qué opinas tú, Héctor, pero a nosotros nos gusta esto no deja de ser una herramienta, ¿eh? Y tiene también sus pegas, por supuesto, y además se puede utilizar mal y convertirse en un ejercicio rutinario más, como el de escribir un plan de empresa o alguna cosa de estas formales. Pero los Canvas, los lienzos con modelos de negocio,
nos gustan porque es una manera de sintetizar la visión que se tiene de una determinada empresa y de identificar dónde está la innovación en esa empresa o en qué dimensiones cabe la innovación o en qué dimensiones hay que trabajar más, etcétera, ¿no? Es una herramienta que a nosotros nos parece como muy útil y se la estamos enseñando este año un poquito a los chicos. Sí, bueno, yo lo utilizo mucho. Es verdad que, como os contaba antes, cuando trabajaba en CEIN hace 15 años no existía el Canvas y lo hacíamos con círculos o con pirámides y pagábamos una pasta para que viniera gente de Madrid a decirnos cómo hacer modelos de negocio para las IBTs o los proyectos de investigación de la universidad. Y estos, joder, pues hicieron lo que hicieron es, en vez de pensar en herramientas, pensar en un sistema, en un proceso. Y para mí esto es la ventaja que tiene Lean Startup o generación de modelos Canvas, ¿no? Que no es solo la herramienta, que es un proceso. Y esto lo cambia todo. Para mí, pues eso, las herramientas no tienen tanta importancia porque ahora utilizamos Canvas, pero dentro de 3, 5 años, pues igual utilizamos otra. Pero ese proceso que tiene que ver con las competencias, eso es lo que queda, ¿no? Lo que te queda a ti. Sí. No sé si me explico bien en esto. Sí. Han hecho el ejercicio en concreto sobre empresas que lógicamente no son suyas, que no es la mejor situación para hacer un lienzo, aunque luego más adelante en la asignatura se os propone, chicos, que propongáis una nueva empresa, una idea de negocio, pero que no desarrolléis un plan de empresa, sino que vayáis a la idea más Bien, Miquel, bien. sencilla, que es hacer un folio con el lienzo del modelo de negocio tratando de decir exactamente cómo se la idea y dónde está la innovación y en qué dimensiones cabe esa innovación o no, ¿no? Quiero decir que describir una empresa que no es tuya siempre es más complicado que enriquecer un canvas de una idea que es tuya, ¿no? Sí, además, yo os ahorraría el tiempo y cogería y pondría modelo de negocio de Coca-Cola. Y seguro que está el Canvas en Internet. Sí, muchos de ellos están en YouTube, ¿verdad? Y les hemos pasado ejemplos y De tal. nada, por el 5S que os acabo de regalar, ¿eh? No pasa nada. El Uber y todos estos ya lo han visto, pero no, les hemos pedido a empresas que no tienen el Canvas publicado. Ah, bueno. Pues ya sabéis, cuando lo hagáis, lo subís a Internet para que el año que viene Miquel ahí lo tenga más difícil. Bueno, de hecho, gracias por el comentario, pero es que lo hacen, de hecho, tienen un canal en YouTube y donde cuelgan esto un poco. Me parece muy bien. Eso es inteligencia colectiva Open Innovation. Es más, le hemos pasado los vídeos también a las empresas. De algunas, por cierto, no hemos recibido todavía contestación, chicos. Y alguna es probable que no la recibamos, pero de otras sí. Y la verdad es que están contentos todos ellos con el trabajo que habéis hecho, aunque lógicamente tienen sus comentarios también, básicamente porque es que no conocéis, ni vosotros ni nosotros, las empresas bien por dentro. Entonces es difícil hacer el canvas también de una empresa. Joder. Y porque es imposible hacer algo bien a la primera y sobre todo cuando no es ciencia, Claro. no es 2 más 2, ¿no? Volvemos al ejemplo de la bicicleta. Es que la primera vez que haces un canvas, pues mira, puede ser bueno o malo. Pero es que si lo haces tú, lo hago yo, pues seguramente daremos importancia a cosas diferentes. Claro. No sé si tenéis alguna pregunta de las cosas que estáis haciendo ahora en la asignatura y que estáis manejando, pues, Design Thinking, el Fourth Innovation, gamificación, Kanban, Scrum, un montón de conceptos. No sé si queréis aprovechar para preguntar algo a Héctor, ya que él es un experto en cosas ágiles. Sí, para mí todas esas, otra vez, lo que tiene sentido cuando están dentro de un proceso, ¿no? Por sí solas, pues, bueno, pues son herramientas. No hay preguntas. Yo sí, yo tengo una. Venga, sí, a ver. Soy Asier. Sí, te veo.
Yo quería, o sea, has hablado hace poco sobre el hecho de que, ¿no? Mediante, no sé si he entendido bien, mediante vuestro método lo que hacéis es ayudar a que el ejercicio de dar ideas innovadoras sea más entretenido, ¿no? No sé si he entendido bien. Sí, bueno, creemos que todo esto se tiene que dar en un ecosistema, digamos, divertido, Vale. porque si no, es muy difícil y no te puedes quedar con la primera idea. Sobre esa primera idea que has tenido, tienes que volver a repetir el proceso. Y si lo vuelves a hacer igual, si te propongo la misma dinámica de creatividad otra vez y tormenta de ideas, Eso. pues me vas a decir, eres un canso, Héctor. Entonces te propongo otra cosa que igual está inspirada en los 6 sombreros de copa, pero que lo hago con los personajes de Big Bang Theory. Ya. Y entonces te cambia la perspectiva, ¿no? Yo, Porque hacemos lo mismo, pero de otra manera. más que nada lo decía por eso, porque ¿no? En el método brainstorming, más que nada es sentarte con tu equipo 2 horas y empezar a decir de todo, ¿no? Que eso tampoco es cierto porque si te juntas con gente americana sí que te permiten cualquier cosa, pero si te juntas con gente alemana seguramente van a decir, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Sí, Entonces, no sé cómo depende ahí el factor tiempo, el factor entretenimiento para que las mejores pues, ideas salgan. pues mucho. Y entonces en esas 2 horas, en vez de hacer solo, no se puede hacer, vamos a poner, el lunes voy a voy a trabajar la empatía, el martes la creatividad y el miércoles prototipo. Sino que la propuesta es el lunes hacemos empatía, creatividad y prototipo, el martes volvemos a hacer empatía, creatividad y prototipo y el miércoles otra vez. Lo que pasa es que cada vez que haces eso hay que hacerlo de manera diferente con el mismo objetivo. Vale. No sé si me he explicado así. No, sí, yo lo que más que nada quería saber era si eso, algún método diferente para hacer el brainstorming, pero no sentarte en una mesa Wow. y empezar a decir cosas ahí. Hay muchísimas maneras de hacer eso. Mira, hay una página, creo que se llama neuronilla.com o algo así, o Neuronilla, donde te da ahí, pues, no sé, Ideas. recursos de técnicas de creatividad a patadas. Vale. Yo me he inventado, me he basado en otras para hacer muchas, pues yo que sé, hago, pero esto con la empresa o con el alumnado, pues hago una que es la tomatina, pues con bolas de papel, ¿no? Como no te permiten en clase, a mí no me permitían tirar bolas de papel, pues me he inventado una para tirar bolas de papel a gusto. Entonces hacemos la tomatina con bolas de papel. Y si alguien expone algo y no nos gusta, pues le tienes que poner una idea en el papel, la coges y la tiras. Y la persona te la puede devolver si te contesta esa idea. Pues ya tienes una tormenta de ideas de otra manera. Vale. No, de acuerdo. La creatividad, que es un poco el ingrediente, digamos, más esencial de toda la innovación, es un aspecto muy, muy interesante, ¿verdad? Y ahí yo estoy de acuerdo con Asier en que probablemente haya diferencias culturales entre unos y otros, ¿no? Y yo creo que nosotros salimos ganando. El otro día entrevistamos a Javier Villanueva de Siemens Gamesa y nos comentaba un poco su experiencia y ponía en valor un poco la intuición de los países latinos, vamos a decir, que no tienen en otras culturas, ¿no? Y en una cultura más germánica, si queréis verlo, pues podemos imaginar que nos vienen con una hoja de especificaciones muy cerrada y como muy poco flexible. Y eso no parece que encaje bien con todo esto ágil que se requiere hoy en día, ¿no? Entonces, en eso creo que, al menos en eso, salimos ganando nosotros. Yo creo que tenemos una cierta ventaja, aunque en el mundo anglo pues están demostrando hasta ahora que como les educan desde muy pequeños, ¿no? Su educación es así, a buscarse soluciones propias, pues luego no es casualidad que salgan las empresas allí o el emprendimiento allí, ¿no? Pero sí, yo también lo creo que tenemos esa, por lo menos esa manera de vivir más caótica que nos hace pues aguantar mejor esto, ¿no? La creatividad o la solución. ¿Una pregunta más? Redes sociales. La importancia de las redes sociales es manifiesta, ¿no? Con la metodología y la manera de trabajar que nos propones, ¿no?
Pues sí, porque encima de las redes sociales la ventaja que tienes es que las analíticas te las da la propia red social, ¿no? mm, Entonces es una ventaja tremenda que no las tienes que construir, sino que ya te construyes tus acciones de marketing o de comunicación y te devuelven estadísticas. mm. ¿Y las empresas están preparadas para actuar en estos medios o para sacarles el mejor de los partidos o ahí también tenéis que hacer una labor de formación? El tema, nosotros lo que vivimos es que hasta ahora muchas empresas han utilizado como un tema de comunicación tradicional, en la que yo emito y hay un receptor allí. Y cuando ese receptor me devuelve el mensaje, encima no me sienta bien. Y, y esto creo que, bueno, pues Sara, David, así el que les veo aquí, pues es que han nacido con otra concepción de las redes sociales, donde se les permite participar, donde se permiten participar en todo, opinar. Entonces, esto las empresas tienen que aprovecharlo. Tienen que aprovecharlo como material para co-crear con ellos. Y vamos, se está haciendo. Hombre, el problema yo creo también de que... Joder, me veo que me estoy quedando a oscuras, ¿eh? Esperad un momento que voy a encender la luz. Así. No, Perdón, así es. nada, decía que también sí, vivimos un poco en una época en la que nosotros pues, tenemos muchas opiniones, ¿no? Pero también el hecho de ir a una empresa, nosotros ahora que acabamos de salir del horno, por decirlo así, y que se tomen en serio, yo creo que es difícil. Es difícil, ¿no? Dar una opinión y que digan, mira, tienes razón, yo creo que más que nada nos tienen allí, pues sí, tú me das tu parte de trabajo, yo te doy mi parte de experiencia y luego ya si te he visto no me acuerdo, ¿no? Vale, bueno, yo aquí tengo varias teorías, si me permitís, ¿eh? Una es que si yo creo que cuando entra alguien nuevo a la empresa, los 2 primeros meses hay que hacer siempre lo que diga esa persona. Es decir, si no le gusta que la mesa está ahí, hay que mover la mesa. Si no le, pero esto es una teoría de recursos humanos que no creo que nadie me haga caso nunca. Y la otra es que por qué esperar a salir del horno para enviar propuestas a las empresas. Es decir, a mí en esto el mundo anglo nos lleva ventaja porque desde que o sea, ellos y ellas no empiezan a los 18 años y dicen voy a estudiar y cuando tenga 23 ya le enviaré propuestas a la empresa, sino que desde que casi que nacen, diría yo, le están enviando propuestas. Y esto les da una ventaja. No sé si no sé si no sé si me explico así, es lo que quiero. Sí, sí, no. Sí, que igual nosotros nacimos más cuadriculados, ¿no? En el hecho de decir, Sí, bueno, una vez que acabe ya podré decir algo. eso es, porque a mí esto también me lo han enseñado, ¿eh? Mis padres me decían lo mismo, no, tú acaba y luego ya trabajarás. Ya, Pues creo que si volviera a empezar no lo haría así. pues Espero que a mis hijas pues enseñárselas de otra manera. Una metodología ágil de vida, ¿verdad? Sí, sí, puede ser esto, ¿no? Pues, bueno, pues eso que ellos lo tienen ahí, ¿no? Como que a los 18 pues, se van a ir de casa y se van de casa, que a mí pues eso ahora ya lo pienso, me quedan muchos años y ya me duele, o sea que espero que no sea así con mis hijas, pero creo que esa mentalidad que hay detrás les lleva a que no, es que la empresa y la educación no son cosas separadas, sino que es todo el rato lo mismo. ¿Veis, chicos, cuál es vuestra opinión al respecto de la educación que recibís en la universidad, ahora que lo tenéis todavía caliente? ¿Veis esto que os está contando Héctor, que en el fondo es lo que estamos intentando transmitir en la asignatura, la importancia de estas cosas? ¿Las veis en vuestra carrera o realmente veis un mundo muy estanco y muy separado de todas estas cosas? ¿Veis a la universidad alineada con todo esto o no? Es una pregunta difícil, ¿eh? A lo mejor tenemos que editar luego el vídeo. Dale al botón de parar ya. No, venga, me arriesgo, me arriesgo. Yo, si queréis, empiezo yo con mi experiencia universitaria hace 20 años.
como pone ahí, bueno, en la canción esta, que no sé si habéis escuchado, Empezar la casa por el tejado, dice, de esos, del colegio poco aprendí, menos mal, todo lo que sé me lo enseñó una bruja. Pues eso es. O sea, para mí la universidad fue otra cosa, un momento de conocer, de estar con gente, pero de que me abrió la cabeza, es verdad, de que me enseñó competencias, pero los contenidos, pues los he aprendido luego trabajando. Es un cambio muy importante este, porque hombre, Pero a ver, esto hace 20 años, ¿eh? sí, son muy importantes los contenidos técnicos, claro que se ven en la universidad, cómo no, pero no dejan de ser contenidos y una herramienta más, ¿no? Hay muchas otras cosas que se requieren hoy en el mundo laboral, ¿no? Sí, lo que ocurre es que son importantes, pero que es que lo que ha cambiado de hace 20 años ahora es que yo no tenía internet y ahora mismo un contenido cualquiera que sea, pues es que ¿para qué me lo voy a aprender de memoria? Ni siquiera el profesor que está ahí eh, delante tiene sentido que me esté hablando solo de contenidos, porque yo en 3 segundos depende, yo en 5 con mi dedo pulgar, vosotros que escribís con los dos, pues en 2,5 tenéis todo el contenido que queráis. Esto yo creo que lo cambia todo. Sí, es No, verdad. David, ¿no estás de acuerdo? Que te voy a decir que no. Pues yo creo, yo le doy mucha importancia a los contenidos, porque sobre los contenidos digo que son la excusa para hacer cosas, ¿vale? Que tenemos que hacer cosas con algo, y que mejor que hacerlo con contenidos, ¿no? Y yo defiendo un poco el valor de los contenidos como un valor que luego te da competencias, que luego te permite hacer cosas, ¿no? Sí, yo Desde aquí, yo aquí para ver contenidos utilizo mucho la regla de la chuleta, o la teoría de la chuleta, que no sé si os habéis hecho alguna vez una chuleta en vuestra vida, pero yo sí que me he hecho. Y lo que me pasaba es que cuando me hacía chuletas es que me aprendía me el pasaba lo contenido. mismo, me pasa lo mismo. Pues, pues entonces, esto lo utilizo mucho y cuando nunca explico contenidos, siempre al final trabajas con contenidos, ¿no? Pero cuando veo que algo no se ha entendido, me invento otra manera de hacerlo para ver otra vez ese contenido, ¿no? Es decir, yo nunca en una de mis clases he explicado qué es Lean Startup. Jamás. Mi alumnado lo ha aprendido a través de repetición creativa, ¿no? Pues ahora te pongo una gincana en la que tienes que buscar qué es Lean Startup y aplicarlo a no sé qué. Y como igual no lo has aprendido con esto, pues luego me invento una dinámica de detectives en la que tienes que buscar temas ligados a Lean Startup y así, todo el rato. ¿Lo estás pasando bien? Voy a parar aquí la grabación y continuamos, si queréis, unos minutitos más para despedirnos. Pero muchas gracias, Héctor. Ha sido muy No, interesante. muchas gracias a ti por invitarme y a todos los demás por asistir.